¿verdad? A los que nos visitan por primera, segunda o tercera vez, recibimos en el nombre del Señor y queremos decirle que les amamos. Bien, quería antes de todo, aparte de saludarles, dar también los agradecimientos de parte de nuestro hermano Rodrigo Araya. A él le falleció su mamita y fue en una fecha que era bien compleja por efectos de actividades y programas familiares, ¿verdad? Pero aún así la iglesia se hizo presente. Si usted no pudo ir, pues estuvo representado y algunos hermanos que estuvieron allí saludándole. Él le envía muchos saludos, muchos cariños. Está muy agradecido como familia por haber, ¿verdad? La iglesia ha estado apoyando en oración y haber estado con la presencia también. Así que amados en el Señor, es un día muy frío. De verdad que siento mucho frío, pero no obstante esto no nos va a limitar para bendecir el nombre del Señor. Amén. Así que todos muy bienvenidos. No quiero nombrar para no, de repente me falta alguno. Todos los hermanos muy bienvenidos a la casa del Señor, ¿verdad? Y con el ánimo dispuesto a glorificar y a bendecir el nombre del Señor. Por si no lo saben, ya las fiestas patrias pasaron, ya terminaron, ¿verdad? Así que es tiempo de empezar a bendecir al Señor. Dios les bendiga mucho, les amo, amados, y espero que usted haya sido cuidado por Dios y que usted también, ¿verdad?, se haya guardado para Dios. Les amamos al Señor. Y bueno, una mala noticia es que si Dios nos permite vivir el día de mañana, vamos a tener que volver a nuestro trabajo y todo eso. Se terminó ya ese veranito que tuvimos. Amén. Pero bueno, aún el trabajo es una bendición. Amén. Gozosos por todos. Amén. Dios les bendiga. Les amo, amados. Creemos que esta sería la mejor forma de estudiar. Muchas gracias. Gracias por esas mentes abiertas, Señor. Muchas gracias. Señor, te doy muchas gracias también, Señor, porque ahora podemos leer tu palabra. Y tu palabra es vida en nosotros. Y es viva, Dios. Tiene vida propia porque es tu palabra. Dios, queremos que hables a nuestra vida, te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. ¿Pueden tomar asiento? Bien. Voy a aprovechar de dar unos avisos que quisiera interrumpir a nuestra hermana al momento de dar los avisos. Pero tenemos dos avisos importantísimos, uno de última hora. Es que el día sábado, este sábado que viene, va a haber una exposición abierta de lectura de la Biblia en la plaza que está por calle en México, ¿verdad? Al lado de esa plazoleta de Carabineros, desde las 10 de la mañana hasta el sábado como hasta las 6 o 7 de la noche, de la tarde. Va a ser una lectura permanente de la Biblia. Alocución se llama esa cosa. Una proclamación de la palabra del Señor. Qué bendición eso, ¿verdad? Cuando me dijeron. Esto está a cargo del grupo Letras, o del grupo Ministerio, o del Ministerio Letras, ¿verdad? Perdón. Y va a estar de forma abierta. Y ellos decían, ojalá puedan ir, hermanos, a visitarnos, a escuchar la palabra del Señor, a degustar de ella, a oírla, a orar por nosotros también. Así que, hermanos, están todos invitados los que quieran ir a las 10 de la mañana en adelante, ¿verdad? Yo no sé si ellos van a llevar cafecito o algo para abrigarse, sé que está el día como hoy, pero si usted tiene a bien ir y compartir con ellos un tiempo, no sé si yo no sé la programación, no sé si van a tener tiempo para un cafecito, de verdad que no lo sé. Pero vayamos, si tenemos la opción, por favor, de acompañar a nuestros hermanos. Ellos valientemente dijeron, vamos a estar solos, vamos a ir a leer, simplemente a leer y hacer pública la palabra del Señor. Pero sería lindo si hay hermanos que pueden ir a acompañarles. Amén. Y el segundo aviso es que el 12 de octubre hay un evento de Dorcas en Ovalle, ¿verdad? Es todo el día. Por lo tanto, quiero invitarle a los hermanas que puedan ir, del departamento de Dorcas. Esto tiene un costo, me imagino, y todo lo van a decir por interno, pero para que ya se vaya preparando, todo el día en Ovalle van a estar sirviendo al Señor, ¿verdad? A través de un evento solar, es un evento solar. Así que me gustaría, si pueden, como Dorcas, apoyar, ¿verdad?, este trabajo del departamento de Dorcas a nivel solar.
Amén. Que Dios les bendiga. Después se anotan con Edith, me imagino que Edith irá a decir que por la locomoción, hermanas, no se preocupen, por favor, de verdad, y soy algo responsable de esto. No se preocupen, ahí de alguna forma nosotros como iglesia siempre estamos dispuestos a apoyarles. Queremos facilitar, ¿verdad?, que ustedes puedan llegar hasta esos medios de gracia. Amén. Ya di los avisos que tenía que dar. Bien, quería hacer una aclaración o un recordatorio de la semana pasada. ¿Se acuerdan dónde leímos, verdad? La semana pasada en Romanos capítulo 8, ¿sí? Versículo 28, exactamente ahí. No leímos más que eso. Ahí nos apoyamos, luego leímos el 37 y concluimos, solamente para concluir. No voy a hacer toda la prédica porque eso ya se predicó, pero leímos en el 37, dijimos, más a los que aman a Dios, es el 28, somos más que vencedores en el Señor. Y dijimos que en nuestro idioma castellano no existe una palabra mayor que eso. Ser vencedor es vencedor y eso es lo máximo. Pero Pablo llegó a decir que somos más que vencedores. Y concluimos que el versículo 36 tiene mucha relación con eso y nos da como la explicación a una palabra más que vencedor que no existe en nuestro idioma. No existe, no está. El vencedor es lo máximo, llegar primero, no podemos llegar en el lugar cero, ya no existe. El vencedor llega siempre en el primer lugar, ¿verdad? Pero concluimos que el versículo 36 nos daba como la respuesta a esa expresión. Que la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro de espada, no solo están derrotados, sino que están más que derrotados. Y muy por el contrario, todos ellos están a nuestro servicio. Y eso nos hace más que vencedores. ¿Se acuerdan que concluíamos con eso? Leíamos en Génesis 50:20 también. Si lo podemos, solamente para recordar, si lo pueden proyectar, no es lo que vamos a leer hoy día, pero es una introducción a lo que vamos a tener en esa lectura. En Génesis 50:20, ¿lo podemos proyectar? Sí, ahí dice: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Eso lo había dicho José a sus hermanos, ¿se acuerdan? ¿Qué habían hecho sus hermanos? Habían pensado mal contra él, lo querían matar, lo querían destruir por celos, lo vendieron y no les importó lo que venía después. Y José pasó todas las que pudo haber pasado. Y bueno, le termina diciendo esto cuando tiene su encuentro: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo volcó a bien. Y no para salvar una vida, sino que para muchos. Amén. Amén. Y ahí comparábamos Romanos 8:28 y esa fue la conclusión: más a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y a veces pensamos en un bien personal y común e individual, pero Dios está pensando en un bien global, en un bien de iglesia, en un proyecto de iglesia. Amén. Bien, a veces tenemos obstáculos en nuestra vida. Lo que le pasó a José fue un obstáculo en nuestra vida. Yo lo podría pensar como un tremendo obstáculo, prácticamente imposible de saltar, prácticamente imposible de sobreponerse. Pero Josué lo vio como una oportunidad. José lo vio como una tremenda oportunidad. La muralla de Jericó para Josué, yo creo que tendría que ser muy optimista para pensar que era una bendición el tomarla. Era un obstáculo, tremendo obstáculo. Pero Josué dijo que nada los iba a detener porque ellos habían creído a una promesa y que Dios le iba a dar e iba a responder a su petición e iba a cumplir su promesa. La petición de Josué había sido una sola, de Dios a Josué. Dijo: tú esfuérzate, sé valiente, y no hablaba de la valentía de fortaleza ni de estrategia de guerra, decía: esfuérzate y sé valiente en guardar mi palabra. ¿Se acuerdan? El resto han comido. El resto, lo que era la promesa de la tierra prometida, eso era un tema evidente, iba a ser así. Bien, estuve pensando ciertos obstáculos
se nos presentan en la vida a nosotros. Y decimos, pero no puedo hacer esto porque me sucede esto. Y ejemplos hay muchos, pero ya lo hemos hablado mucho también, la tartamudez de Moisés, ¿verdad? Hablamos acerca de lo difícil que fue para Josué el enfrentar y dimos toda en una prédica, en una serie de prédicas que dimos toda la invasión o la conquista de la tierra prometida, ¿verdad? De Israel hacia los países que estaban en ese lugar. Pero yo dije, quiero ver, y empecé a pedirle al Señor qué obstáculos hubieron en su vida, y siempre nos vamos a ir a los fariseos, a esto, otro. Dije, pero Señor, ¿qué obstáculos geográficos hubieron en tu vida para no poder desarrollar bien el ministerio? Primero Israel es semiárido, ¿verdad? Pero sí había fuentes de agua y Jesús las conocía perfectamente. Por lo tanto, hermanos y hermanas en el Señor, me puse a pensar que un gran obstáculo geográfico para Jesús y poder predicar su palabra fue el mar de Galilea. Y era un tremendo obstáculo en realidad. Si pensamos que casi todo su ministerio se desarrolló en ese lado, de un lugar a otro, era en ese lado donde se desarrolló. Y vienen a su mente, yo sé que es imposible no pensar en milagros que Jesús hizo en el mar de Galilea, o situaciones que vivió en el mar de Galilea. Por ejemplo, Jesús camina sobre el mar. ¿Y en qué mar ustedes piensan que fue? El mar de Galilea. Fue allí. Cuando Jesús llama a sus discípulos, ¿dónde fue? El mar de Galilea. Cuando Jesús va al lugar de Gadara, ¿por dónde pasó antes? Por el mar de Galilea. Gran parte de su ministerio se desarrolló en ese lugar. Por lo tanto, podríamos decir, Jesús tuvo un tremendo obstáculo geográfico que fue justamente el mar de Galilea. Y quise traer algunos datos reales, no son datos que usted si se mete a internet los va a poder encontrar con mucha facilidad. ¿Sabe cuánto mide el largo del mar de Galilea? Que en realidad no es un mar, es un lago. El lago de Genesaret, el lago de Tiberias, ¿verdad? Hay muchos nombres. Israel incluso lo mencionaba con el nombre de arpa en el idioma hebreo porque tenía una forma de arpa según ellos. Entonces hay muchos nombres para el mar de Galilea. Que es un lago. Primero, no es un mar, no es parte del océano. Es un lago de agua dulce. Sus afluentes son de agua dulce. Es alimentado por el río Jordán. El río Jordán atraviesa Israel, alimenta el mar de Galilea y luego desemboca también a través del mismo río Jordán y llega al mar salado, al mar muerto. No desemboca al océano ni al mar Mediterráneo, desemboca en el mar muerto y ahí muere. Eso es un dato importante. Lo otro, las medidas del mar de Galilea, del lago de Genesaret, como usted quiere llamarle, mide de largo desde que desemboca el río Jordán, desde que del afluente del río Jordán que alimenta hasta donde desemboca, mide entre 20 a 22 kilómetros. Yo dije, quiero llevarlo a la realidad. Quiero llevarlo más o menos a la realidad. Desde la compañía hasta las Tacas, aproximadamente. Eso sería la distancia del lago, 22 kilómetros. Y el ancho es 12, algunos dicen 12 en la parte más ancha, que la parte más ancha es Magdala. ¿Se acuerdan de María Magdalena? ¿Dónde creía que era? De Magdala. Yo sería, si hubiera vivido en tiempo de Jesús, me llamaría Iván Tierras Blancas o Tierra Blanquino, porque crecí en Tierras Blancas, viví en Tierra Blanca. Entonces, Magdalena era de la ciudad de Magdala. Es la parte más ancha que mide aproximadamente 22 kilómetros, es decir, de aquí hasta la herradura. Perdón, 12 kilómetros, de aquí a la herradura, aproximadamente. Esos son los anchos del lago. De este tremendo lago que es muy grande, que Jesús lo vio con mucha frecuencia, pero con mucha frecuencia.
Y cuando tenía que cruzar al otro lado, no decir qué rico estoy en el lago porque puedo trasladarme con mucha facilidad. Era un obstáculo, ¿verdad?, para desarrollar su ministerio. Pero tenemos dos opciones: o la vemos como un tremendo obstáculo o lo vemos como bendición. Y Jesús supo aprovechar ese escenario para transformar ese tremendo obstáculo en una tremenda bendición. Jesús supo aprovechar esos tremendos kilómetros de metros cúbicos en bendición. Amados y amadas en el Señor, créame que para Jesús hubiera sido muy cómodo el trasladarse caminando, ¿verdad?, y por tierra firme. Hubiera sido tremendamente cómodo, hubiera sido grato incluso. Pero no, su trabajo fueron de un lado a otro y caminar por la ribera, ¿verdad?, y subirse a barcos o embarcaciones, que ya vamos a entrar en detalles más o menos cómo eran las embarcaciones que fueron descubiertas arqueológicamente. Esto son datos arqueológicos, insisto, que si ustedes se meten a internet lo van a encontrar. La altura máxima o promedio, no máxima, promedio es de hasta 40 metros, entre 60 y 40 metros en promedio, la altura máxima del lago. No es más que eso, no es un tremendo lago profundo de ciento y tantos metros. En un punto creo que tiene 126 metros, pero no más que eso. Pero en general es un lago no muy profundo y de aguas muy tranquilas. Entonces yo siempre, como de un lago tan pequeño, yo conozco los lagos del sur, ¿verdad? Se pueden generar tormentas tan grandes como las que nombra la Biblia y que realmente fueron obstáculos para Jesús, y que Jesús incluso la usó como bendición. Vamos a entrar en la barca. ¿Cómo era la barca? La barca, me imagino, según lo que podía ver, no sé si tendremos 4 o 5 metros hasta acá. Eso era la embarcación desde esta pared hasta donde estoy yo. No era más que eso. Máximo 6 metros. No eran grandes embarcaciones. No era un transatlántico que iba a andar, ¿verdad?, por ese lugar. Y el ancho que tenía no llegaba a los 2 metros, metros 50. Eran embarcaciones pequeñas, ¿verdad? Y la que fue descubierta en el año 1980, si no me equivoco, justamente en Magdala, estaba en el lodo, estaba en regulares condiciones, pero se sabía que en el centro había un mástil, porque había una base cuadrada donde se ponía un mástil cuadrado para aprovechar el viento, y también era a remo. Y eso eran las embarcaciones, y le hicieron todas las pruebas y eran del primer siglo, ¿verdad?, según el carbono 14, que es una prueba para determinar los años. Hermanos, por lo tanto, con eso nos podemos dar una idea de cómo era la embarcación en donde Jesús estaba. No era una gran embarcación. No tuvieron que caminar mucho los discípulos para llegar y despertarlo. Tal vez bastó un grito para despertarlo. Bastó un pequeño movimiento, ¿verdad?, y Jesús se iba a despertar. Cuando hablaba Jesús, despierta, ayúdanos que nos hundimos, es porque las olas que se generan en verano, principalmente en la noche, bajan tormentas o vientos. Bueno, para poder llegar a eso, el lago de Genesaret, el mar de Galilea, está rodeado por montañas que no son muy altas, pero superan los 120 a 130 metros. Lo que ocurre es que geográficamente el mar de Galilea está a 200 metros bajo el nivel del mar. 200 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo. Por lo tanto, las montañas, ¿verdad?, generan un viento, no sabía explicarlo yo, pero la información lo saqué para aquellos que quieran verlo del Diccionario Ilustrado Bíblico, salen ahí, ¿verdad? Se generan tormentas en la noche, en verano, pero son muy cortas, pero muy violentas. Y las olas pueden llegar hasta los 2 metros. Las olas pueden llegar hasta los 2 metros. Y ustedes entenderán que una barcaza pequeña, ¿verdad?, una embarcación pequeña, de un alto, no sé, de unos 70, 80 centímetros, 1 metro, cuanto más, podría fácilmente
fácilmente ser afectada por un oleaje de 2 metros. En invierno hay, nuevamente, también por la noche, generalmente este fenómeno ocurre en la noche, también hay tormentas de más baja intensidad que atacan del viento del lado contrario, pero no son cortas ni breves, son mucho más intensas. Yo decía, ¿qué escenario más difícil para Jesús en realidad? No sé, para mí, solo para mí, que yo soy un pobre mortal, se le generó, estaba frente a un escenario tremendamente difícil, pero que Jesús supo usarlo muy bien, muy bien. Quiero leerle, para tener nuestro apoyo bíblico, ¿verdad?, en el libro de San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 16. En San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 16. Le invito a ponerse en pie para oír la palabra del Señor. Vamos a leer hasta el 21, amén. Dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, imagínense ya la barca, ya acabamos de describirla, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro de noche, las tormentas atacan de noche, lo dijimos, se lo voy a leer ya nomás y le voy a dar el nombre de los arqueólogos y todos los expertos que dan aquello. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él le dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Amén. Podéis tomar asiento. Citaré unas palabras del arqueólogo J. González Echegaray sobre las tormentas del mar de Galilea. El hecho de que el lago se encuentre en un entorno montañoso, especialmente por el norte, donde el Hermón, que es un monte, con su cima nevada de 2.750 metros, es visible desde el agua, los días despejados, y sobre todo la profunda depresión de la superficie de este lago, a más de 200 metros por debajo del no lejano mar Mediterráneo, crea con frecuencia una inestabilidad en el clima, normalmente caluroso y tranquilo, que se traduce en la presencia inesperada de fuertes vientos que encrespan las olas, las cuales en ocasiones pueden sobrepasar hasta los 2 metros de altura. Estas tormentas repentinas se producen sobre todo en verano, a la caída de la tarde, vientos que proceden de oeste y no suelen durar mucho tiempo, mientras que en invierno lo pueden hacer con los vientos que bajan de los altos de Golán, menos intensos pero más duraderos. No son palabras mías, son palabras de un científico, ¿verdad?, que dice que efectivamente en el mar de Galilea existen tormentas que son muy fuertes, muy fuertes. Y de verdad, hermano, yo humanamente pensando, ¿verdad?, pero qué escenario más complejo, porque yo hubiera buscado un lugar más tranquilo. No sé, Iván, estoy hablando con Iván, pensaría tal vez ni siquiera mirar el otro lado del lago de Genesaret o el mar de Galilea, ¿verdad?, este lago de agua dulce, sino que pensar solamente en una ribera ni cruzar el río. ¿Para qué? Era complejo, ¿verdad? Ya no era fácil
él venía con un mensaje totalmente diferente a lo que había en la época. Habían 400 años de silencio antes que llegara Jesús, donde ningún profeta, ¿verdad?, había hablado, no había recibido alguna profecía de parte de Dios. Por lo tanto, era un tiempo complejo para Jesús. Era un tiempo complejo, no era un tiempo fácil, era un tiempo de revolución, y más aún, el Mesías que el pueblo de Israel esperaba era un Mesías que lo liberara, pero no de su ceguera espiritual, sino que ellos esperaban a un libertador que lo librara del brazo fuerte, ¿verdad?, o del yugo opresor de los romanos. Pero Jesús llegó con un mensaje opuesto y tomó este tremendo lago de agua dulce o mar de Galilea. Insisto, quiero que usted lo llame como desee, pero es agua dulce, ¿verdad? Lo tomó lejos de ver un obstáculo, lo vio como una bendición. Dijo, aquí es necesario, ¿verdad?, este lago que está bajo el nivel del mar Mediterráneo, que está 200 metros más abajo, que hay un clima diferente, que es tormentoso e inesperado, lo voy a usar para bien. Y empezó a trabajar con él, y empezó, ¿verdad?, a llamar a sus discípulos. ¿Dónde los llamó? ¿Dónde cree usted que llamó a sus primeros discípulos? En el mar de Galilea. En Mateo capítulo 4, en el versículo 12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Desde entonces, me salté el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y empezó a predicar y a hablar a las orillas del mar de Galilea. Hermano, no lo usó no lo vio como un obstáculo, lo vio como una bendición. No lo vio como una dificultad, lo vio como una tremenda oportunidad de poder proyectar el mensaje de salvación a todo el pueblo de Israel. Bueno, ustedes podrán pensar, no voy a, en este momento tendría que hacer un estudio, ¿verdad? Y no voy a hablar de todas las situaciones que se vivieron en el mar de Galilea, sino tendría que ser como varios mensajes. Pero ya nombramos algunos, Jesús, y acabamos de leer algunos, Jesús caminó sobre el mar, ¿verdad? Él llamó a sus discípulos que trabajaban en el mar, en este lago, que en este lago, entre comillas, hay más de 20 especies de peces. Hay más de 20 especies de peces. Tenía personas que trabajaban en el mar. Dijimos que cuando fue a Gadara, Jesús usó el mar. En una ocasión Jesús dormía y reprendió a los vientos, ¿verdad? Y el viento se calmó y quedaron sorprendidos sus discípulos. Es decir, Jesús usó normalmente el mar de Galilea, y quiero llegar a ser más honesto, no lo usó como un obstáculo, no lo vio como un obstáculo, sino que lo vio como una bendición. Quiero saltarme todo el proceso de vida del Señor y vamos a llegar hasta su muerte y posterior. Cuando Jesús terminó ya su periodo y su ministerio, el Señor llamó a sus discípulos para que estuvieran en cierto lugar. Y Pedro, yo un mensaje que hice lo llamé la cuarta negación de Pedro. Pedro ya había negado a Jesús. Jesús se les había aparecido, había dado muestras que estaba vivo, ¿verdad?, que él había resucitado. Pedro de repente dice, voy a pescar. Yo me vuelvo de lo que hacía, me voy a pescar. Y el Señor se le aparece a ellos y le dice, hijito mío, ¿habéis pescado algo? ¿Tenéis algo que comer? Y Pedro, porque está con el signo de exclamación, me voy a alejar un poco el micrófono para no despertar a alguno, dice,
No, así pero enojado. Estamos sin reclamación a lo menos. Yo tengo que creer que a lo menos el que tradujo esto lo trató de impregnar y le da un no rotundo. Y el Señor ahí le dice: echar la red a la derecha. Y de tantos peces, sus redes no se rompían, eran muchos los peces. Y da la cantidad de peces incluso. ¿Sabe dónde fue? En el mar de Galilea. En el mar de Galilea. Este tremendo obstáculo geográfico que tenía, que era esta acumulación, esta gran masa de agua, Jesús no la vio como un obstáculo, la vio como una bendición. Pudo transformar ese obstáculo físico, ese obstáculo geográfico en una bendición. Tuvo la capacidad. Dijimos que este lago desembocaba, ¿verdad?, en el Mar Muerto, a través del río Jordán. Desembocaba en el Mar Muerto, no en el mar, en el océano Mediterráneo, o en el mar Mediterráneo, o en algún océano, sino que desemboca allí. Paradójicamente, en ese lugar también se han encontrado rollos de la palabra del Señor, que se conservan en buenas condiciones justamente por ser salinos, que apoyan la veracidad de las palabras de Dios. Amados, Dios no sabe, porque no está en su esencia, no sabe maldecir, Él solamente bendice. Cuando le dijo al hombre, ¿se acuerdan del mensaje ese? Mira, por haber hecho esto, con el sudor de tu frente ganarás el pan, que fue en teoría una maldición. Y dígame usted, hoy día el que no trabaja, ¿no es una preocupación? Estoy sin pega, no hay que hacer. Es una bendición. Y le decía como, yo soy papá, ¿verdad? Y yo iba a los controles con Edith, a algunos controles. Y algunas mamitas conversaban. ¿Y tu mamita cómo la tuviste? No, por cesárea. Yo la tuve una... tú no sabes lo que es ser mamá todavía. O sea, el dolor de parto, ¿verdad? Y dígame que no es así. Y eso en teoría fue una maldición de Dios, pero hoy día es una bendición. No, tú no sabes lo que es ser mamá porque no lo tuviste por cesárea. Yo no sé si será así, pero de verdad es la conversación que uno escucha entre las personas que están allí y conversan. Y eso es lo tan bueno de Dios, lo tan maravilloso de Dios, que Él no sabe maldecir, Él sabe bendecirnos. Amén. Este obstáculo lo transformó en bendición. A veces nosotros tenemos obstáculos en nuestra vida y trancas en nuestra vida y no hallamos cómo transformarlas. Pero Señor, tengo esto y esto me daña, esto no lo puedo hacer porque no puedo hacer esto otro, no puedo hablar de tu palabra, tengo este obstáculo, me falta esto. Si yo fuera así, si yo fuera como tal o cual persona, créeme que haría, yo no caminaría, flotaría con tu palabra. Y empezamos a imaginarnos. Y el Señor le dijo a Pablo: Pablo, bástate de mi gracia, tal cual te necesito. Amados, cuando logramos tener nos vamos a tener la capacidad de Jesús, pero si el Espíritu del Señor está sobre nosotros, debiéramos tener la capacidad de poder ver este tremendo escollo, tremendo daño geográfico, ¿verdad? Que es una depresión llena de agua, que hay tormentas, que hay dificultades, la podríamos transformar en bendición. Pero cuando tenemos los ojos puestos en el Señor, cuando tenemos los ojos puestos en el Señor, si no, vamos a estar como Pedro, contando los peces y contando los peces, y el Señor se le acerca y le dice: pero Pedro, ¿tú realmente me amas más que a esto? Sí, Señor, si tú sabes que te amo. Y contaba los peces con una gana. Bueno, apacienta mis ovejas. Y luego se le acerca y nuevamente Pedro, sorprendido, y contaba. Y dice: Pedro, ¿me amas más que a esto? Pero Señor, si sabes que te amo, contigo tengo una tremenda bendición. Señor, tú sabes que te amo, que apacientan mis corderos. Y cuando ya aparentemente, creo yo, ya había contado casi todo, dice: Pedro, ¿realmente me amas más que a esto? Y Pedro se ve conmovido y quebrantado, porque había una tranca en su vida. Dice: Señor, tú lo sabes todo.
Tú lo sabes todo, tú sabes cuánto te ama, te amo. Bueno, Pedro, cuando eras joven ibas y hacías lo que querías. Ahora hay otro quien te ciñe. Amados en el Señor, es probable que en nuestra vida tengamos un tremendo lago que nos dificulta el poder avanzar. Trancas del pasado, trancas del presente, diagnósticos médicos, cosas que no nos permitan crecer. Me acuerdo que un hermano de la iglesia de la cual íbamos nosotros, de nuestra iglesia Vitacura en Tierra Blancas, decía: si el Señor me hubiera llamado antes, la cosa hubiera sido diferente. Si el Señor me hubiera llamado antes, la cosa hubiera sido tremendamente diferente. El Señor lo llamó una tardiedad, siendo un hombre adulto, era vecino mío, vivía al frente. Y yo sé cómo era esto. Se nos caía la pelota para allá, teníamos que olvidarnos de la pelota. Llegaban trozos de pelota desde el muro para afuera, y de verdad que se lo digo, la rompía y la destrozaba y la tiraba para afuera. Nuestro hermano Víctor hoy día descansa en el Señor. Pero sabe que el Señor le plació llamarlo en esa fecha, y por Dios que fue útil en esa fecha. Él y su esposa. Tenía una tranca, él no sabía leer, pero sabía trabajar al Señor. Amén. Y entregó sus últimos años trabajando al Señor y creyendo fielmente. Y el otro milagro que decía, yo no me pasan un diario, no sé leerlo, pero sabe que estaba todos los días, abría la puerta de su casa, yo vivía al frente, por eso lo digo, y se ponía a la luz a leer. No sé si sabía leer, pero por Dios que predicaba. Amén. Porque personas le decían: ¿qué está leyendo, abuelito? Y él empezaba a hablar de Dios. Y le empezaba a hablar de Dios, y le empezaba a hablar de Dios. Hermanos, supo transformar ese tremendo lago que le impedía hablar a otros en bendición. Jesús transformó ese daño arqueológico que es una depresión, que se formó un tremendo lago alimentado por el río Jordán, lo supo transformar en bendición. Gloria al Señor. Hoy día tal vez usted y yo tengamos una tranca, un daño geográfico, por llamarlo de otra forma, inundado, que no nos permite crecer ni llevar su palabra. Póngale usted el nombre que quiera, tal vez su edad, tal vez la incapacidad de poder hablar, tal vez no sepa leer, tal vez usted siente que su pasado aún le atormenta y no le permite avanzar. Yo no lo sé, pero si Jesús tuvo la capacidad de transformar miles de metros cúbicos en bendición, créame que con su vida puede hacer aún mucho más. Si puedo controlar un viento que sopla, por Dios que tiene que soplar fuerte y soplar una gran cantidad, ¿verdad?, de sección, y lo supo reprender para dejar en paz ese lago que para él lo había transformado en bendición, y reprendió el viento, y ese viento se detuvo. Créame que lo que le está dañando su vida, Dios lo puede reprender y dejarlo en calma para que usted esté en tranquilidad. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere bendecirle y transformar, ¿verdad?, como dicen los salmos, su lamento en gozo, su lamento en baile. Quiere ceñirle de alegría. Pero a la medida que nosotros, ¿verdad?, creamos que el Señor puede hacerlo, si seguimos viendo eso como un obstáculo y no como bendición, y no como parte, ¿verdad?, de lo que a Dios le ha placido, va a seguir siendo obstáculo y nadie nos va a mover de ahí. Es tiempo, amados, de ver aquello como bendición. Es tiempo de sacar, ¿verdad?, aquello que está trancando nuestra vida y decir: Señor, yo soy así, esto me ha dañado de por vida, pero a partir de este momento transformo ese lamento en gozo, me ciño de alegría. Aleluya. Amados, Jesús sí que tenía el poder para decir: necesito que este lago se seque, porque necesito pasar en seco. Sí, lo podía hacer. Acuérdense que cuando el pueblo de Israel iba en su primera expedición,
para sentar su primer campamento. Pasaron los sacerdotes con el arca del pacto, pisaron el agua, se humedeció su pie y el río se detuvo. Metros cúbicos y metros cúbicos detenidos, ¿verdad? Jesús podía hacerlo, sí podía hacerlo. Podemos ver que Jesús caminó sobre el mar, sí podía hacerlo también. Ahora en medio de tormenta Jesús se sobreponía a la tormenta y caminaba como en tranquilidad. Podía hacerlo. Supo transformar aquel tremendo obstáculo en una bendición. Hoy día, ese lago que fue obstáculo, ese lago que fue posiblemente, ¿verdad?, una tranca o una imposibilidad de llevar su palabra, hoy día, lo actual, alimenta el 90% del agua potable de Israel, hoy día, a Israel. Amén. Es una tremenda bendición para el pueblo de Israel. Amados en el Señor, quiero concluir con esto. Lo que usted está viviendo no es obstáculo para no hablar del Señor. Jesús lo hizo. Y no egoístamente dejó esto aquí para que nosotros pensáramos, ¿verdad?, que no lo puede hacer nadie más, sino que Él está dispuesto con sus hechos a mostrarle de que Él tiene la capacidad para caminar sobre la tempestad, para calmar el viento, para llamar de ahí de la ribera del lago de Genesaret a otros, de que usó esa tremenda dificultad geográfica en bendición. Su vida es bendición completamente. Amén. Y eso que usted le tranca y que le daña o que le está dañando por años, Dios va a transformar y tiene el poder de transformarlo en una tremenda bendición. Gloria al Señor para siempre. Le voy a invitar a ponerse en pie, amados. Vamos a orar. Escuchaba hace unos días atrás la radiofonía, no me recuerdo el nombre de esta persona, pero tuvo un accidente y gran parte de su quedó con todo muerto, porque era clavadista y se tiró un clavado y cayó mal y se dañó la cervical, quedó hemipléjica, así cuando solamente pues tiene la posibilidad de hablar. Y él pudo haber dicho: Señor, ¿qué pasó acá? Gloria al Señor. Y quedó dañada de por vida, no tuvo una sanidad ni tuvo un milagro y quedó así. Pero ¿sabe qué dijo? Esto yo quiero usarlo para la honra de Dios. Y empezó a viajar por el mundo para hablar a aquellos que están con dificultades, que les falta un miembro de su cuerpo, que han sido dañados por accidentes o por guerras, dando ánimo, diciendo que Dios tiene en control todas las cosas. Hay otro hermano, parece que es pastor, el que le faltan todas las extremidades, que tiene como un dedito nomás, que es pequeño, que más se van a acordar de Camilo Haga que de él, pero fue una de las últimas personas que estuvo con Camilo Haga en el programa, ¿verdad? No, creo que es un Pinch, algo así. Se repite Pinch, no sé cuánto. También podría decir él: ¿yo qué voy a hacer? Él da charla de motivación. ¿Quieres cristiano? Hijo de Dios. ¿Cuál es tu tranca? ¿Cuál es su problema? Dios quiere transformar tu lamento en gozo. Quiere ceñirle de alegría. Quiere revestirlo de gozo. Es su edad, tengo ejemplos bíblicos que no se los voy a dar. Es su capacidad de no poder hablar. Dios tiene un tartamudo, lo dejó por ejemplo. Por eso no necesitaba sanar a Moisés. Lo tenía que dejar como ejemplo. Diga, pero es que yo soy cobarde. Le tengo un ejemplo. Gedeón era tremendamente cobarde, cobardísimo. Amados, no estamos exentos. No quedamos fuera de esta gran comisión. Y la tranca que usted tiene, Él quiere transformarla en
una vez más lo digo, y con esto termino. En bendición. Oremos al Señor, amén. Señor Jesús, queremos presentarnos ante tu presencia. Darte gracias, Señor. Amén. Señor, yo no sé si aquí tenemos hermanos o hermanas con problemas de bipolaridad. No lo sé, Señor. No sé los problemas que hay entre los hermanos y lo que al llegar a su casa no sé cómo son. Yo no lo sé, Señor, pero tú lo sabes. Señor, yo no sé cuáles son las trancas que tienen nuestros amados hermanos, pero me pongo a ver tremendo para la época. Hoy día se puede volar por helicóptero sobre el lago de Genesaret, mar de Galilea. Pero para la época, qué difícil era. Qué difícil remar 12 kilómetros para pasar de una ribera a otra si el viento estaba en contra. Qué difícil. Con embarcaciones rústicas, pesadas, no de fibra de vidrio, sino que de madera absorbente y pesada. Sí, Señor, pero supiste transformar ese tremendo obstáculo en bendición. ¿Cuánto más, Señor, puede transformar vidas en bendición? ¿Cuánto más puede, Señor amado, transformar y vivir tal vez con alguna condición, Señor, de manera tal que transformen esa condición en bendición? Señor, cuando nuestra vida se dispone a bendecirte, no hay nada que detenga, Señor amado, esa vida. Es allí cuando se hace presente y se hace evidente tu palabra. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra tu iglesia. Y tu iglesia somos nosotros, personas dispuestas. Personas, Señor, tímidas. Personas como Isaías, que no sabían hablar. Señor, personas como José, tal vez no sabían hacer mucho, porque sus padres los regaloneaban, pero que pusieron su vida a ti, mi Dios. Señor, permítenos que nosotros tomemos ese paso, que demos ese paso decisivo de disponer nuestra vida a ti, Señor. De disponer nuestra vida a ti. Aquí estamos, Señor. Tenemos trancas, sí, trancas del pasado es probable, Señor. Pero con tu ayuda somos más que vencedores. Con tu ayuda somos más que victoriosos. No tenemos, Señor, una expresión mayor que aquella. No, Señor, no la tenemos. Te alabamos. Lo único que logramos entender es que nada nos puede separar de tu amor. Nada, Señor, nada. Nada, Espíritu Santo. Señor, pedimos que tu gracia, tu cobertura, tu guía, Señor, nos ayude. Señor, y aquello que hoy día es un obstáculo, aquello que hasta este momento era una tranca, Señor, la rendimos a nuestros pies. Aquí está mi carácter, Señor, anúlalo, mi Dios, porque tiene que prevalecer el hombre y la mujer de Dios. Aleluya, anúlalo, Señor. Lo rendimos ante ti, Señor, para que salga, Señor, aleluya, el hombre y la mujer que tú quieres. Señor, nos rendimos ante ti, porque te mereces toda gloria, toda honra y toda alabanza, y porque hay prioridad en predicar tu palabra a muchos, Señor. Señor, nos vamos a retirar de nuestros hogares, Señor, pero que tu bendición no se aparte de nosotros. Señor, y que la decisión que estemos tomando en este momento, Señor, esté permanente en nuestro corazón y en nuestra mente. Y cuando sintamos que aquel obstáculo es una debilidad, Señor, nosotros la podamos reprender, porque el diablo quiere vernos sometidos y sumisos, Señor, a una esclavitud que tú la viniste a romper. Señor, gracias por todo. Honramos tu nombre, Señor, y bendecimos tu nombre. Al despedirnos, Señor, tu bendición vaya con cada uno de nosotros, como hombres y mujeres libres, Señor. Dímelo para tu gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.